Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron, pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no nacieron ni de la sangre, ni del deseo de la carne, ni del deseo del hombre, sino que nacieron de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con esta lectura del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 9 al 13, damos comienzo por obra y gracia de Dios y muy agradecidos a Dios porque un año más podemos dar los ejercicios espirituales y con el deseo de que lleguen realmente a muchísimos corazones, unos que ya están vueltos a Dios para que se aproximen o nos aproximemos más a Él. Otros que quizá están de espaldas a Dios empiecen a volverse a Él como la fuente de la vida que en el fondo todos buscamos y también ellos. Por eso tenemos que amarlos entrañablemente, porque buscan la vida quizá por el camino equivocado, donde sabemos que no la hay y no está. Bueno, la luz verdadera, ya sabéis que el tema, no sabéis, el tema de los ejercicios es: vosotros sois la luz del mundo. Es unos ejercicios directos al discipulado, porque no se entiende el discipulado sin ser luz del mundo. No se entiende el discipulado sin ser luz del mundo como Jesús. Padre, como Jesús, sí. ¿Os acordáis cuando dijo: yo soy la luz del mundo? Juan 8:12. Pues el mismo es el que dice en Mateo 5:13 o 14:13. Vosotros sois la luz del mundo. Somos otros Cristos en el mundo irradiando su luz. Es esta luz que dice que es la palabra, es la luz verdadera. Hay muchas luces, digamos, falsas, incompletas, que dan paso, a una oscuridad, sin esperanza, porque hay una oscuridad de los que buscamos a Dios, que está preñada, está llena de esperanza, porque sabemos que por tarde o temprano se hará la luz. Mas cuando es una oscuridad de túnel oscuro, porque hemos tomado el camino equivocado, pues esa luz, en fin, esa luz está en el Evangelio. Ya no digo más. Es esta palabra que tiene una fuerza que es mayor que la fuerza, se me permite hablar así, toda la fuerza que Dios desplegó en la creación, el sol, la luna, las estrellas, etcétera, etcétera, etcétera. Aún así, hay una fuerza mayor que toda aquella fuerza que dio comienzo a la creación. Es la que nos hace hijos de Dios. Eso ya supera totalmente, todo lo creado. Es la palabra, es la luz verdadera que nos engendra como hijos de Dios, como hijos suyos. Lo dice muy bien nuestro querido apóstol Pedro en la primera carta. Y los apóstoles, cuando escriben, no escriben con una tesis delante. Escriben de lo que están viviendo, de lo que Dios les está dando, de la experiencia que Jesús está haciendo con ellos. Hablan de su experiencia. Pues Pedro, en la primera carta, capítulo 1, versículo 22 en adelante, dice a estas primeras comunidades cristianas: habéis purificado vuestras almas obedeciendo a la verdad, para amaros los unos a los otros sinceramente como hermanos. Amaos intensamente unos a otros con corazón puro, pues habéis sido reengendrados de un germen no corruptible, sino incorruptible,
por medio de la palabra de Dios viva y permanente. Pues toda carne es como hierba, y todo su esplendor como flor de hierba. Se seca la hierba y cae la flor, pero la palabra del Señor permanece eternamente. Y esta es la palabra, el Evangelio anunciado a vosotros. Esta es la palabra que crea un hombre nuevo. Esta creación es infinitamente mayor a toda la creación que Dios hizo al principio, cuando creó el sol, luna, estrellas, valles, montes, aguas, mares, etc. Por eso dirá Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, somos una nueva creación en Jesucristo. Jesús llama a esta luz, luz verdadera. Vosotros sois la luz verdadera. En contraposición con la luz mortecina, que te ilumina solamente de vez en cuando, se apaga cuanto más la necesitas. Porque es una luz que se extingue ante las tinieblas. ¿Cómo empieza el Evangelio de Juan, el prólogo del Evangelio de Juan? En el principio existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. ¿Os acordáis, no? Las tinieblas del Calvario. Aparentemente las tinieblas habían vencido a la luz. Hasta que Jesucristo, ya en la agonía, en un postrero esfuerzo, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No consiguieron apagar la luz. Y esa luz venció a las tinieblas. Fue ya el anuncio de su resurrección. No habéis podido conmigo. Bueno, qué bonito cuando un discípulo puede decir lo mismo, ¿no? 1000 veces tentado, pero siempre en pie. 1000 veces a veces en tinieblas, pero 1000 veces iluminado. Y puede decir que las tinieblas no le vencieron. Los santos, bien que sabían de esto los salmos. No hubo santo que no experimentara las tinieblas, pero siempre Dios les levantó. No es que ellos dijeron, soy más fuerte que las tinieblas, no. La palabra que habían albergado en su corazón siempre se abrió paso entre sus tinieblas y emergieron a la luz. Sabían de dónde venían y a dónde iban a pesar de sus tinieblas. Cosa que el que no tiene la luz, no sé si sabe de dónde viene, pero el que no sabe es a dónde va. ¿Y nosotros dónde vamos, Padre Antonio? Al Padre. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro después de la resurrección, cuando le dijo, Pedro, me amas, etcétera, etcétera, 3 veces? Y le dijo después, sígueme. ¿Sígueme a dónde? Si Jesús ya no está en el Calvario, si Jesús va al Padre. Eso es, sígueme. Porque la última puerta que Jesucristo nos abre es la puerta hacia el Padre en nuestra muerte. El último sígueme de Jesús no es el Calvario. Es desde tu cruz, desde tu Calvario, es un sígueme al Padre. Qué cosas tan infinitamente bellas tenemos en el Evangelio. Habrá que zambullirse dentro de él para descubrirlas. Porque aunque viviéramos 1000 años, siempre estaríamos descubriendo cosas nuevas y nuevas y nuevas que Dios nos da por medio de su santo Evangelio. Pues sí, está esa luz que digo mortecina. Mortecina, y lo peor de todo, primero que se extingue ante las tinieblas, y lo peor de todo es que estás tan en poder del príncipe de la mentira, así le llama Jesús a Satanás, mentiroso, príncipe de la mentira, que te hace ver que estás en la luz. O sea, estás en sus manos, pero te hace ver, porque te ha domesticado, te hace ver que no te preocupes de muchas cosas, porque tú ya estás en la luz. Vamos a ver lo que dice Jesús respecto a esto. No crees que a mí me gusta decir las cosas por decir. Jesús, en el Sermón de la Montaña, tiene un texto muy bonito que lo vamos a leer sobre este tema de la luz que no es la luz verdadera. Dice Jesús, Mateo 6, 22, la lámpara
del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará luminoso, pero si tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué oscuridad habrá? Palabras fortísimas de Jesucristo. ¿Y por qué tan fuertes? Porque el demonio nos tiene tan domesticados que se necesita una fuerza mayor que la del demonio para que desportemos y busquemos la verdadera luz. Pone el símil del cuerpo y el ojo. La lámpara del cuerpo es el ojo, exactamente. Con el ojo sano puedes saber que por dónde vas, a dónde te diriges, qué estás cogiendo, qué no estás cogiendo. Ves todo lo que es tu hacer, lo ves. ¿eh? Y la vista se adelanta a la acción que vas a hacer inmediatamente. Pero si tu ojo está enfermo, o sea, si estás ciego, todo tu cuerpo está a oscuras. Hasta ahí lo entendemos, ¿no? Sí, todo lo entendemos por el símil del ojo. La cuestión es lo que dice Jesús al final, cómo remata este texto catequético. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, porque tu ojo está enfermo, ¿qué oscuridad habrá? La ilusión, la ilusión de vivir en la mentira, de creer que estás en la luz cuando estás en un túnel que cuanto más avanzas por él, más lóbrego, más oscuro es, y que termina en un callejón sin salida. Son palabras muy fuertes, porque si no, no nos despertamos. Bienaventurado el que se siente sacudido por el Evangelio, hermanos. Bienaventurado el que se siente zarandeado por el Evangelio. Porque cuando eres zarandeado por el Evangelio, es para caminar en la luz. Es para caminar con tu buen pastor, que es Jesucristo. Pero cuando eres zarandeado como la barca de los apóstoles en el mar, que es imagen de la morada de Satanás, del mar no sales, porque te zarandean hasta acabar contigo. Por eso Jesucristo se desapareció a los apóstoles en el mar cuando la barca estaba zarandeada por las olas y el viento les era contrario. Sí, Satanás es contrario a la vida que Dios quiere darte. Siempre es contrario, es el viento contrario. Mateo 14, 22 en adelante. Es bueno que vayamos a esos textos. Si la oscuridad que hay en ti, si la luz que tú dices que tienes, Dios ve que son tinieblas, pero tú dices que eres luz, ¿qué oscuridad habrá? Hermanos, un hombre que está en tinieblas y sabe que está en tinieblas, y a veces tiene puntitos para decir, a ver si salgo de esta de una vez, a ver si busco a Dios. Pues es bastante fácil que un día, al final, diga, se acabó de vivir en esta miseria de vida con tantas oscuridades. Me han dicho que Jesús es la luz del mundo. Me han dicho que el Evangelio es la palabra verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. La buscaré porque por fin me decido, renuncio a vivir así, porque esto no es vivir. No vale la pena vivir cada día con 4 carcajadas y 18 fuentes de lágrimas. No vale la pena. Y se pone a buscar a Dios y yo os digo que lo encuentra, porque Dios pone las personas adecuadas y las ocasiones adecuadas para encontrarle. Conozco tantos casos de casualidades, entre comillas, de Dios, que Dios permitió ese encuentro con ese amigo que hacía 15 años que no lo veías. Dios permitió que fueras a una parroquia para el bautizo de tu sobrino y vieras un cartel que anunciaban que se iba a dar catequesis sobre el Evangelio y dijiste, a lo mejor es esto lo que yo que busco. No os cuento ciencia ficción, os cuento cosas muy concretas que yo he oído. Tantísimas que daría para escribir no sé cuántos libros. No, no son casualidades. No son casualidades. En absoluto.
Hay un capítulo en el Evangelio de Juan muy significativo a este respecto. Ya de antemano digo que estas personas que buscan la luz, como he dicho antes, que han podido estar buena parte de su vida en tinieblas, engañándose a sí mismos, llamando luz a las tinieblas que vivían, llamando luz a esas bengalas efímeras que llegada la noche ya te dejan totalmente solo. Llegada la prueba, te dejan totalmente solo. Llegada la enfermedad, te dejan totalmente solo. Llegado este acontecimiento familiar o en tu vida personal, te dejan totalmente solo. Y esto no es meter miedo, esto es el pan nuestro de cada día. Esto pasa continuamente. Nos pasa a nosotros y pasa a nuestro alrededor. Y lo sabemos, por lo tanto no estoy inventando ciencia ficción. Es lo más real que hay en nuestra vida. Pruebas y cosas que se nos caen, amigos que nos fallan, personas que nos fallan, porque no estábamos en la roca. Y esto nos llevó a la desesperación, al derrotismo, a maldecir haber nacido, al querer morir cuanto antes. Ojalá estuviera exagerando, hermanos. Mis oídos han escuchado demasiadas cosas. Y yo también conozco lo que es vivir en tinieblas camufladas hasta que Dios tuvo compasión de mí y me concedió el gran don de mi sacerdocio, la pasión por su evangelio. Y ya os adelanto una cosa, no hace falta ser sacerdote para tener la pasión para el evangelio. Dios la concede a todo aquel que dice hasta aquí hemos llegado, quiero ser discípulo del Señor. O no discípulo a medias, o no discípulo de cartón, no discípulos de figurín, discípulos de sarmiento injertado en la vid que es Jesucristo, para dar los frutos que Él quiere, los que a mí me vienen en la cabeza. De estos es de lo que Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. Queridos, no sé si os hacéis idea, pero os lo digo, ¿cómo necesita el mundo de hombres y mujeres que les llamen la atención porque ven en ellos la luz que siempre quisieron tener? El mundo necesita la luz de Dios y nosotros somos esta luz de Dios, somos la luz del mundo. Y somos la luz del mundo, ¿sabéis por qué? Porque a fuerza de buscar hemos encontrado que Jesucristo ha sido nuestra luz. Y al ser Jesucristo la luz de nuestro mundo interior y exterior, nos ha convertido en luz del mundo. Y repito, esto no es algo más en el mundo. Esto es la columna vertebral. Es el alma del mundo. El alma del mundo, por más que al mundo le pese, somos los discípulos del Señor. Y además, con un hecho clarísimo, de que no somos mejores que los demás, que todos hemos navegado por aguas malolientes y podridas, que todos hemos conocido lo que es acariciar al padre de la mentira, porque nos iba bastante bien con él según creíamos, hasta que el padre de la mentira nos dejó solos contra la pared, que es lo único que sabe hacer. Y Dios se sirve de esto para decir, me volveré a Dios. ¿Cuántas veces esto aparece de mil formas en la Escritura? Vamos a ver el capítulo 9 de Juan, donde Jesús cura a un ciego de nacimiento. Es un capítulo entero, voy a leer solamente una parte, ¿no? Dice así, vio Jesús al pasar a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, Maestro, ¿quién pecó, él o sus padres? Siempre echando la culpa a Dios de las enfermedades de los hombres. ¿Verdad que sí? Para que haya nacido ciego. Respondió Jesús, ni él pecó ni sus padres, es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado mientras es de día. Llega la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Bueno,
Jesús está en el mundo y sus discípulos hacemos que esté en el mundo porque somos su luz. Preguntan a los discípulos, ¿pero qué? Pensamos que la enfermedad, las desgracias que te pasan, es a causa de nuestros pecados. No me meto en ese berenjenal. No me meto en ese berenjenal. Hace falta mucho discernimiento para hablar así. Lo que sí vemos aquí que Jesús dice es que el mal existe en el mundo, que Él convierte el mal en bien. Las tinieblas de ese hombre, sus ojos muertos en ojos vivos, llenos de luz. Esto es lo que tenemos que sacar de este Evangelio. Es lo que tenemos que sacar. Y Dios se sirve del mal del mundo para corregirnos más que para castigarnos. Eso lo tengamos bien claro. Pero bueno, este no es el tema de los ejercicios. Vayamos al tema. El caso es que Jesús se acercó a este hombre y ¿qué hizo con él? Cogió el barro, echó saliva en el barro y le untó los ojos. Y uno diría, hombre, digo yo, podría haberlo hecho un poco más elegantemente, ¿no? Como hizo con otros ciegos. ¡Hala! Quiero que recobre la vista. Y pumba, como el Evangelio de Marcos, ¿no? Marcos 9:36. Pero aquí hace gestos de coger el barro. ¿Qué es el barro? El barro del que está hecho, el barro de Adán, todo hombre. Frágil, muy frágil. Tan frágil ante los golpes de la vida que se desmorona. Por eso cogió ese barro. Y ese desmoronamiento aquí, digamos, queda representado en que este hombre depende de los demás por estar ciego. Le tiene que llevar y que traer. Sentar ahí, en una esquina de la plaza, tender una manta para que echen la limosna. Y luego que le vengan a buscar. Y más cosas, por supuesto que sí. Depende de que los demás tengan compasión y le den limosna. Una dependencia absoluta, que significa visiblemente estas dependencias invisibles a las que sometemos nuestro corazón cuando estamos lejos de Dios o al estar lejos de Dios. Así que le unta los ojos, pobre hombre, como le escocería los ojos, me imagino está protestando al pobre hombre. Y le dice, ala, vete a lavarte, ¿no? A la piscina, ¿no? Como decían, ¿no? Se lavó y volvió con la vista. Es una catequesis bautismal, es sobre el bautismo, ¿no? Donde, como se tiene la claridad en la iglesia primitiva, quedan sepultadas nuestro servicio al pecado y emergíamos de las aguas, con este seguimiento como discípulos a Jesús. Hasta ahí todo bien, menos un problema. ¡Ay, qué problema! ¡Ay, Dios mío, qué problema! Los señores fariseos, ¡ay, este Jesús es un impostor! Porque ha curado en día de sábado. Bueno, son cosas de de otra dimensión. Hace falta ser, pero muy cortito. Hace falta ser muy esclavo de todo, muy envidioso y todo lo que queréis poner para que los fariseos protestaran. ¿Y envidiosos por qué? Pues ya lo sabemos, porque la gente iba con Jesús y dejaba la falacia de los discursos de los fariseos, que como una vez dijo Jesús, dicen, pero no hacen. Dicen, pero no hacen. Luego, si da tiempo, iremos donde ellos. El caso es que, la verdad es que muchos de los que habéis pasado o hemos pasado en ese cambio de ser mediocres o totalmente ajenos a Dios o la mediocridad farisaica a vivir de las fuentes del Evangelio, al tiempo de que hemos encontrado una alegría desbordante,
la vida se nos empezó a complicar. Ya tus amigos te ven como un bicho raro. Puede ser que en tu casa también. Y, en fin, en muchos aspectos, pues tu vida, esa vida, digamos, donde comías las migajas del mundo, te quedas sin esas migajas. ¿Y a cambio qué? A cambio Jesucristo. Pero hay una trayectoria que lleva su tiempo. Hasta el encuentro con Jesucristo, que ya empezó cuando dice los primeros pasos, se va afianzando poco a poco. ¿Qué le pasa a este ciego de nacimiento? Que como los fariseos, que además son los que dan el carnet, entre comillas, de buen judío o buen creyente en la sinagoga, también todo eso entre comillas, se enfrentan con él y con la familia. Le preguntan a sus padres, oye, ¿qué pasa con ese hijo vuestro? ¿Realmente era ciego? Vaya preguntas de los fariseos. Si todo el mundo lo conocía en Jerusalén, hombre, y todos los días estaba a las 7 de la mañana con la mantita para que echara limosna, hombre. Lo conocían en todo Jerusalén, hombre. ¿Cómo iba a decir ahora si era ciego o no era ciego? Si a lo mejor ellos mismos habían pasado a su lado dándole limosna otras veces. Porque los fariseos, claro que daban limosna. Otra cosa es que lo que hacían, lo hicieran para tener un nombre delante de los demás. Para decir que le conocían perfectamente. Los padres marcan distancias con su propio hijo por no enfrentarse a los fariseos. ¿Eh? Sí, Jesucristo te cambia bien la vida, pero bien que te la cambia. Te vas quedando sin los apoyos que tenías antes. ¿Eh? Con este eco de sociedad que tenías antes. Y sus padres, que no querían problemas, de preguntarle a él, edad tiene. Sabemos que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve? No lo sabemos. Tampoco lo sabían sus propios padres. Esto pasa hace 2000 años, no os preocupéis. A lo mejor no necesariamente con tus padres, porque tus padres son a lo mejor mucho más discípulos que tú. Y han llorado viendo que tú no lo eras. Pero con personas cercanas a ti. Aquí representamos a personas muy cercanas a ti que primero no te entienden, segundo te ignoran, tercero te desprecian. Cuarto, puede ser que hasta te insulten y ataquen. Sí. Bueno, pues los padres no quieren problemas por no enfrentarse con los fariseos, para que no les echen de la sinagoga. Total, que ya van donde él. Y este hombre, pues no le gusta lo que está pasando, pero no puede mentir sobre lo que Jesucristo ha hecho con él. Eso no lo puede hacer. ¿Eh? Entonces, van donde él. Esto es un poquito largo, voy a ir resumiendo, ¿no? Este texto. Le llamaron al hombre que había sido ciego y dijeron, da gloria a Dios, sabemos que ese hombre es un pecador, sí, por haber curado el sábado. Y como dijo Jesucristo una vez, si se te cae un animal tuyo, una vaca o lo que sea en un estanque, aunque sea sábado que dejas que se ahoga, no, que tienes que comer a por la vaca, a por el cordero, a por la oveja o en el pozo, donde sea. Aquí se trata de un hombre. Y la ley por encima. Si fuera un hijo de ellos, seguramente que no hablarían así. Pero es como la mentira está metida hasta el tuétano del corazón del hombre. De ellos, sí, y del tuyo cuando has mentido, y del mío cuando hemos mentido. Por eso el demonio es padre de la mentira. Bueno, ¿es un pecador? Este hombre dice, si es un pecador no lo sé, solo sé que era ciego y ahora veo. Ahí se da un conjunto de cosas entre él y ellos, y siempre dando estas respuestas que les desencajan por completo hasta que ya se enfadan, como quien dice, y le echaron fuera. Le echaron fuera. Ya no eres de los nuestros. Ya no tienes parte en la sinagoga. Esto
a lo mejor nos puede parecer decir, bueno, pero pues no perdió nada. Cuidado, estamos hablando de un judío. Y echar fuera de la sinagoga, quiere decir que ya no es hijo de Abraham. Ya no le consideran hijo de Abraham. Ya no le consideran hijo del pueblo elegido. Ya no le consideran heredero de las promesas de Abraham. Cuidado, es muy, muy, muy fuerte lo que le pasa a este hombre. Y Jesús, pues Jesús no aparece por ninguna parte. Vete tú a saber. Como era la hora del aperitivo, a lo mejor estaba tomando una cervecita con unas aceitunas con los apóstoles ahí, en algún bar cerca del templo de Jerusalén. Vete tú a saber. Y este hombre, la soledad más terrible, aparentemente sin Jesucristo y no aparentemente expulsado de las promesas del pueblo de Israel. ¿Cómo continúa el Evangelio? Dice, Jesús se enteró de que le habían echado fuera. Claro que se enteró. Igual que se entera de todo lo que te pasa a ti. Vamos a ver. Si se entera de lo que te pasa a ti cuando estás lejos de Él, ¿no se va a enterar más cuando le estás siguiendo como discípulo? Claro que se entera. Y actúa en el momento oportuno que Él cree que tiene que actuar. Y sabemos que es verdad. A nadie Jesús ha dejado desamparado. A nadie. Se enteró y cuando este judío casi maldecía su suerte, porque es cierto que veía, pero ahora ¿dónde iba? ¿Con quién iba? Si hasta sus padres habían desentendido de él. ¿Qué vamos a hacer? Tendré que huir lejos y empezar de cero. ¿Pero cómo yo? Si en mi vida he trabajado, soy ciego de nacimiento. No sé lo que es trabajar la tierra. ¿Dónde voy a empezar? ¿Dónde voy a empezar? Leemos. Jesús, aquí estoy leyendo en Juan 9, del versículo 35 en adelante. En el contexto de vosotros sois la luz del mundo. Jesús se enteró de que le habían echado fuera y encontrándose con él, fue a su encuentro. Jesús el buen pastor. Fue a consolar, a acariciar, a abrazar a esta oveja que iba a iniciar con él el camino del discipulado. ¡Ay, qué suerte, Padre! No seas cortita, que esta imagen de este tío de nacimiento está hecho por ti, para que tú inicies también con él el camino del discipulado, sabiendo que tendrás muchos contratiempos, pero Jesús se entera de todos los contratiempos que tienes, de todo lo que te está pasando, de toda la historia de tu vida, la que has tenido desde tu nacimiento hasta hoy, con precipicios y abismos, con auténticas desgracias que te han acontecido. Se enteró de todo. Y porque se enteró de todo, estás escuchando esta catequesis. Porque su llamada a ti para ser su discípulo o su discípula es cada vez más apremiante. Muchos de los que escucháis, bueno, muchos no, pero a bastante gente que conozco que escucha estas catequesis, porque los conozco físicamente, yo sé que ya son discípulos del Señor y dan cada vez más pasos. Otros, que estáis en Paraguay, o en Ecuador, o en Canadá, sí, nos siguen hispanos, de lengua hispana, en casi todo el mundo, porque viven allí, en Canadá, en Japón, en Tailandia, sí, me ha llegado el eco de todo este tipo de personas. Pues entre todos estos, algunos habéis empezado hace poco el discipulado. Pues leeros bien ese capítulo de Juan 9, porque es así como Dios inicia el discipulado. Te hace ver la luz y las tinieblas arremeten contra ti, como hemos visto antes, de todo lo que le pasa a este hombre. Una soledad espantosa, peor que las tinieblas que tenía, maldice su suerte y Jesús dice, hasta aquí hemos llegado. Y como buen pastor, vino a nuestro encuentro y nos ofreció la luz eterna del discipulado. Y te dijo, Pepe, he actuado en ti,
porque quiero que seas mi luz en el mundo, ahí donde tú vives, en esa parroquia, en ese barrio, en esos amigos, con esa familia que nadie cree, que es tu propia familia. Vas a ser la luz. Y quién sabe si esa luz un día tú verás la necesidad de llevarla adelante como sacerdote. Sí, sí, es así donde nacen las vocaciones, ¿eh? No por la cosa de ser más bueno, no, no, para ser luz del mundo como Dios quiere que lo seas, unos como seglares, otros como sacerdotes. Bueno, total, que Jesús continúa, le dice, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Es el nombre del Mesías, ¿no? Y él respondió, este hombre es un hombre muy sabio. Le dice, sí, Señor, yo creo, yo creo. Espera, no, no, él responde la verdad. ¿Quién es, Señor, para que crea en él? ¿Quién es Jesús para que yo crea en él? Pregúntatelo y búscalo. ¿Quién es Jesús del que todo el mundo me habla para que yo crea en él? Sí, estoy traduciendo, traspasando estas palabras a la actualidad, a ti y a mí. ¿Qué es Jesús ¿Quién es Jesús para que yo crea en él? Para que ponga mi vida en sus manos. Es que creer que te crees, que es recitar el credo de memoria, hombre, claro, recitar el credo de memoria es maravilloso y lo hacemos en la Eucaristía todos los domingos. Pero se recita de memoria porque presupone que estás en sus manos, porque creer es tener tu vida en manos de Jesús. Mi vida es llena de desastres. ¡Ay! Al Señor le encanta trabajar en los desastres. ¿Por qué? Porque para eso le preparó el Padre cuando vino al mundo, porque mayor desastre que este mundo no hay otro. ¿Quién es, Señor, para que crea en Él? ¿Quién es Jesús para que yo ponga mi vida en sus manos? Qué bonito, ¿verdad? ¿Quién es? Jesús dijo, ¿le has visto? El que está hablando contigo, el que te parte la palabra en tus intimidades, a veces en tu casa cuando estás delante en el oratorio leyendo la palabra, va y te la parte. Estar en el oratorio, leer un texto bíblico una vez, el mismo, dos, tres, cuatro, hasta que se vaya abriendo y partiendo la palabra. ¿Qué es esto? Esto es Jesús el que está hablando contigo. Padre, qué belleza infinita la del Evangelio. ¿Cuántas veces os lo he dicho y no me habéis creído? Es que lo es. Jesús, por eso os he invitado tantas veces a que levantéis, hagáis un oratorio en vuestra casa, por muy pobre que sea vuestra casa. Siempre tendréis un rincón donde poner una mesita y un mantelito y poner la Biblia encima del mantel. Y un crucifijo, si es que lo tenéis, que lo tendréis, una imagen de la Virgen. Y si no tenéis, porque vuestra condición de pobreza nos da para eso, la Biblia sí que la tenéis, la abrís por la mitad, la abrís por el Evangelio. Y os ponéis en oración abriendo el texto bíblico, sobre todo del Evangelio, y espera que Dios hable contigo. Cuando habla contigo es porque te está partiendo la palabra. Cuando te está partiendo la palabra es porque está hablando contigo. Partir de la palabra es una sabiduría que no es de este mundo. Así que no busquéis metodología porque no existe. Lo que hay es lo que Jesús ha enseñado a su iglesia. Como por ejemplo esto que os acabo de decir. Un oratorio, que lo hay desde tiempo inmemorial, y leer los pasajes bíblicos muy lentamente, con muchísimo amor, muy amorosamente, una y otra vez y otra vez. Textos relativamente breves, 8 o 10 versículos nomás, y esperar que se abran. Y cuando se abren, es porque Jesús está hablando contigo. Estas catequesis del Evangelio son catequesis atemporales, porque se cumplen de generación en generación. O si os lo digo de otra forma, de generación de discípulos en generación de discípulos, o sea, permanentemente. Y ojalá se cumpla en ti, en todos los que escuchamos esta catequesis, porque cuando yo predico es porque la he escuchado primero. Sí,
Las catequesis se preparan en una hoguera, no en una mecha de despacho. Bueno, cada uno que haga lo que quiera, ¿vale? Bueno, el que está hablando contigo. Entonces este hombre dijo, creo, Señor. Y se postró ante él. ¿Lo traducimos bien? Sí. Entonces este dijo, creo, Señor. Pongo mi vida en tus manos. Esto es la fe, ¿eh? Que nadie os engañe y sobre todo no os engañéis a vosotros mismos. Y se postró ante él, aprendió a adorar a Jesús. Cuando ponemos nuestra vida en manos de Jesús, estamos ya preparadísimos para adorar en espíritu y verdad, como Jesús dijo a la samaritana. Samaritana 4, 23 o por ahí. Continúa Jesús. Para un juicio he venido a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven se vuelvan ciegos. Esos que decía Gates de Evangelio de Mateo. Si la luz que tú dices que ves, yo la llamo oscuridad, ¿qué oscuridad habrá? Los fariseos, evidentemente, saltaron como un perro a que le pica un enjambre de pulgas. Así es. Como un perro al que le pica un enjambre de pulgas, saltaron como un resorte. Y dijeron, ¿es que también nosotros somos ciegos? Qué humildad la de esos hombres, ¿eh? La humildad de los fariseos es para hacer 1000 obras de teatro. Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Podríais curaros. ¿Por qué? Porque sabéis que sois ciegos. Pero como decís, vemos, con esa luz que os mete en un túnel detrás de otro, vuestro pecado permanece. Vuestra oscuridad permanece. Vosotros sois la luz del mundo. Belleza infinita, ¿no? Vuestros pecados permanecen. Vosotros sois la luz del mundo. Y cómo no leer ese texto tan bonito, precioso, de San Pablo, muy breve, pero no tiene desperdicio. La primera carta de Pablo a los tesalonicenses dice así, primera Tesalonicenses, capítulo 5, es el versículo 4, sí, poco más. Pero vosotros, hermanos, no vivís en la oscuridad, para que ese día, ¿qué día? Día con mayúscula. Pues es el día de la vuelta de Jesús, pero también es el día de nuestra muerte, no os sorprenda como un ladrón. Eso de mañana me convertiré es la frase que más le gusta a Satanás. La frase que más le gusta a Satanás es cuando decimos mañana voy a hacer esto, mañana me convertiré, mañana voy al Evangelio, mañana. Y continúa San Pablo diciendo, pues todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. ¿Por qué? Porque como dijo al principio, no vivís en la oscuridad y por eso ni ese día de la vuelta de Jesús, ni el día de vuestra muerte, os sorprenderá como un ladrón, porque sois hijos de la luz e hijos del día. Queridos, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois los que anunciáis en mi nombre, que la palabra es la luz verdadera. La pueden acoger o la pueden rechazar, pero la anunciáis. Yo sí os digo una cosa, que cuando anunciamos el Evangelio, ¿cómo se anuncia el Evangelio, Padre? Bueno, en las parroquias, nosotros sacerdotes anunciamos el Evangelio, en muchos grupos y movimientos parroquiales, grupos de oración, los seglares, no por su propia cuenta, sino porque el sacerdote les ha puesto ahí al frente, pues dan catequesis también y predicaciones a sus grupos, orientados por el párroco, como un seguimiento de los párrocos, no porque a ti te dé la gana, porque eso no depende de ti. El párroco o cualquier sacerdote de la parroquia, ¿no? Esa luz siempre llega, pero también puede ser luz en tu lugar de trabajo, cuando alguien maldice a Dios. Y sin ponerte histérico ni histérica, que por favor me está molestando. Un compañero mío me contaba una cosa antes de
de ser sacerdote, antes de decidir ser misionero comunitario, que soy yo, contaba una cosa impresionante que a mí me ayudó mucho. Dice que un día viajaba en tren, no sabemos de dónde a dónde, y tampoco importa, aquí en España, y que cerca de él, en un departamento, sí, un poco más arriba de él, hablaban dos señores, dos tipos, blasfemando, diciéndome, cago en tal, y que de pronto se levantó un señor y se acercó donde estos dos que estaban blasfemando y les dio la tarjeta de visita. Dice, perdone, les doy mi tarjeta de visita, me llamo tal, quédese con ellas y les pido un favor, ya que conocen mi nombre, cuando quieran cagarse en ya sabéis quién, porque no quiero repetirlo, o maldecir a Dios, ¿eh? Os cagáis en mí, dejad a Dios en paz, por favor. Se hizo un silencio en el tren enorme. Estos dos hombres que blasfemaban no dijeron nada. Estoy convencido de que estos hombres recapacitaron, más que recapacitaron, y posiblemente volvieron a Dios. No, no hay que corregir fanáticamente ni violentamente. No, es así. Tengo un caso muy bonito que me pasó, que escuché no hace mucho tiempo, y se me llega al alma. Me dijo una persona X que trabaja aquí en Madrid. Es un trabajo muy humilde, es limpiadora en un hospital. Pues un día dice que estaba con unas personas conocidas, etcétera y tal, no amiga suya de decir, de ir al grupo, no, simplemente conocidas, quizá del trabajo, bueno, esas cosas, ¿no? Sí. Y se pusieron a hablar con respecto a el derecho de la mujer a abortar. Y lo decían tan tranquilos. Y ella, que no era más que una limpiadora, y las otras eran profesionales, les dijo que le perdonaran, pero que no estaba de acuerdo. Que no hay un derecho a poner fin a la vida de un ser que llevamos dentro. Porque ese ser tiene vida propia y no puedes atentar contra ella. Bueno, pues estas amigas o amigos, lo que fuera, sería de las dos cosas, la dijeron de toda esta mujer. De todo. Esta mujer aguantó la lluvia de improperios y de insultos. Y les dijo, no pretendo daros ninguna lección. No os estoy acusando. No os estoy acusando. Os estoy diciendo lo que yo crea. Porque yo también soy madre. Y creo que no debo atentar con la vida de un ser que tengo dentro. No pretendo deciros nada más. Bueno, se despacharon a gusto con ella y le dijeron de todo. Mi sorpresa fue cuando, pocos días después, esta persona me pone en WhatsApp diciéndome, padre, algunas de esas personas, es que es muy emocionante lo que os voy a decir, vinieron a hablar conmigo, impresionadas por lo que les había dicho. Si esta mujer se hubiera puesto histérica, los hubiera insultado, asesinas, tal. Lo único que hubieran sacado estas mujeres, esta mujer está loca, pero no, la luz no hubiera llegado a ellos. Somos la luz del mundo desde los pequeños puestos. Una limpiadora de un hospital, que si sabía leer y escribir, me imagino que sí, si no, no me pondría WhatsApps, pero ya tenía más que suficiente.
la luz no se apaga. La puedes rechazar, pero no se apaga. En un primer momento la trataron a patadas y después fueron a su encuentro, porque la luz les había llegado. ¿Cuántas veces decimos que el mundo está muy mal y nos quedamos ahí? Y no nos preocupamos de preguntarnos, ¿yo soy luz para los demás? Por ejemplo, olvidaos de que esta catequesis es del Padre Antonio Pavía. Olvidaos de mí, por favor. Olvidaos de mí. Olvidaos de mí. Pensad en Jesús. Y sed luz de Jesús, reenviando estas catequesis. Aunque alguno te insulte, como pasó con esa mujer, pero la luz les queda. No es para mi nombre porque no me conocéis. Y si yo trabajara para mi nombre, haría muchos años que Jesús me habría privado de la sabiduría de su evangelio. Sería un papagayo, un loro, repitiendo cosas sabidas y refranes sabidos, o textos sabidos, como un loro, pero no porque naciera como una fuente de mi interior. Vosotros sois la luz del mundo. Es así como somos luz. La última parte de la catequesis, vamos a ver la distinción entre la luz verdadera, la luz falsa, que ya lo hemos hablado antes, pero lo vamos a entender mucho mejor desde un paralelismo. Vamos a hacer lo que se llama un partir la palabra. Sí, y lo digo de partir la palabra para que aprendamos poco a poco cómo se parte la palabra, para que el Señor os vaya enseñando, como me ha enseñado a mí. Vamos a partir la palabra ¿cómo? Traspasando lo que es la luz verdadera y la luz falsa a lo que aparece en la Escritura como vid verdadera y vid falsa. Ya estamos partiendo la palabra, traspasándola a la vid verdadera y a la vid falsa. Y por eso Jesús tiene un capítulo entero, que es el capítulo 15 de Juan, para hablarnos de la vid y los sarmientos. Y la vid de la vid y los sarmientos empieza diciendo, yo soy la vid verdadera. ¿Por qué dijo yo soy la vid? No, la vid verdadera, en contraposición a la vid falsa, a la vid amarga, a la vid que da frutos amargos. En la misma línea de luz verdadera y luz falsa, existe la vid verdadera y la vid amarga. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto. Tú das muchos frutos, sí, porque todo el mundo te sigue, te aplaude, reúnes, pero ¿das fruto en ti o en el Señor? Porque si das en ti, primero, estos frutos mueren contigo. Segundo, los frutos que tú crees que los demás que te siguen también mueren, porque no venían de Dios. Empecemos por ahí. Ay, cómo necesitamos convertirnos en los predicadores del Evangelio, o los que tenemos un puesto en los movimientos, o tenéis vosotros como seglares. Necesitamos convertirnos continuamente, porque el demonio tiene un especial interés en ponernos en los pies de barro para caer. ¿Cómo necesitamos estar alerta? Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, el que da fruto lo limpia. Lo limpia, ¿qué quiere decir? Ahí están las pruebas, las persecuciones. ¿Para qué, Señor? Para que des más fruto, para que estés más cerca de mí. Porque cuanto más fruto das, quiere decir que más injertado estás en mí, más cerca estás de mí. Así que alégrate con las pruebas. Hay una vid amarga. Sí, hombre, sí. Y luego más todavía. Espero que me dé tiempo. Hay una vid bastarda. Padre, qué palabras. Y echarle la culpa al profeta Jeremías, porque yo estoy copiando de él. Y él no habló por hablar. Le venía por inspiración de Dios, como bien lo sabéis. Bueno, pues Isaías 5 dice, voy a cantar a mi amigo la canción de su amor por su viña. Una viña tenía mi amigo en un fértil otero, la cavó y despedregó, y la plantó con cepa exquisita,
edificó una torre en medio de ella y además excavó en ella un lagar. Esperó que diese uvas, pero dio agraces. Y ahora pues, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, venid a juzgar entre mi viña y yo. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que no haya hecho yo, que no haya hecho ya? Yo esperaba que diera uvas, pero dio frutos amargos, agraces, silvestres. La había plantado de cepa exquisita. ¿Qué cepa exquisita? Con la palabra. La despreciaron, se la echaron a las espaldas. Vamos a dar fruto por nosotros mismos. Agraces, amargos. Es triste, pero el demonio trabaja así. Lo digo para que, como dice San Pablo, el que esté en pie, incluido el Padre Antonio, que vigile no vaya a caer. Y lo que él crea que está haciendo la voluntad de Dios no son más que frutos amargos. ¿Y qué dice Jeremías? Dice así, Jeremías, el otro que era, Isaías 5 de 1 en adelante. Eso es Jeremías del 2, del versículo del 21. Yo te había plantado de la cepa selecta, igual que antes, con la cepa de mi palabra, toda entera, de simiente legítima. ¿Cómo te has cambiado en sarmiento de vid bastarda? ¿Qué hicieron los israelitas con la palabra? Pues a lo mejor no está muy lejos de lo que hacemos tú y yo, o hemos hecho tú y yo. Tener aquí un poco en la trastienda, ir a ella de vez en cuando, pero sí que interfiera en tu vida personal, en tu corazón. A ver, queridos, cuando el Evangelio no te lleva un momento a decir, Señor, creo en ti, pongo mi vida en tus manos. La palabra está por hacer todavía. También es cierto que eso tampoco se hace de un día para otro. Pero no hay estancamiento. Hay que ir poco a poco conforme la vida nos está llevando. Conforme la vida nos está llevando. No hagamos de la palabra solamente un envoltorio. Y nos metamos en mil cosas con tal de que el envoltorio sea solo envoltorio y no sea el Evangelio de Jesús. Hay toda una táctica de Satanás para que el Evangelio sea solamente un envoltorio en tu vida. Por lo tanto, no incide en tus decisiones, en tu criterio, por ejemplo, de tus bienes, por ejemplo, de tus amistades, por ejemplo, de la utilización de tu tiempo, por ejemplo, y mil cosas más. Dejad que vuestro maestro os enseñe. ¿Qué maestro? Deme su dirección, Padre. Su dirección está vivo en el Evangelio, Jesús. Hacedle caso, hablad con él, dejad que os hable. ¿Quién es, Señor? Dijo el ciego de nacimiento, para que yo crea en el Hijo del Hombre. El que está hablando contigo. Creo, Señor, es decir, pongo mi vida en tus manos. El mayor triunfo de un hombre en este mundo es primero tomar la decisión, por muy lejos que se crea de Dios, en poner su vida en manos de Jesús. Primero, el mayor éxito es tomar la decisión, por muchas barbaridades que haya hecho y muy lejos que se crea de Jesús, de decir, Señor, creo en ti y pongo mi vida en tus manos. Y luego, dar los pasos, poco a poco. No te preocupes cuánto te falta, que eso ya lo sabe Dios. Si tú te preocupas por cuánto te falta, el demonio ya se está metiendo para desanimarte y para decir no ha valido la pena. No, déjate de tonterías. No pienses en esas cosas, como yo tampoco las pienso. Y me puede faltar lo que me falte. Estoy pensando el siguiente paso, nada más. Porque eso es lo que Dios quiere que yo piense. El siguiente paso, nada más. Y lo doy con la ayuda del Evangelio. Y en el Evangelio está Jesús hablando contigo. Y cuando este Jesús que habla contigo, porque tú ya tienes la experiencia, por ese Evangelio que se abre de ti, como si se te parte él mismo a ti, va partiendo la palabra, cuando después este hablar continúa en la oración,
en el oratorio de tu casa, en la oración en tu parroquia, en cualquier iglesia, ante el Sagrario, ante el Santísimo. Ya Jesús sabe que has vencido y el demonio ya sabe que has perdido. Hijos míos, ánimo, vosotros sois la luz del mundo. Empezad a ser luz. Difundid esta catequesis por donde podáis. Amén.